Qué bueno que es estar en la casa de Dios, disfrutar este tiempo juntos, alabar, adorar el santo nombre de nuestro Dios y, como nuestro hermano decía, no dejemos de participar en las actividades, porque vamos a salir edificados, bendecidos. Seamos parte de cada una de las actividades de la iglesia. Hace unos pocos días celebramos la Santa Cena, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un evento que es fundamental, muy importante para nuestras vidas como hijos de Dios, no solo por ser uno de los hechos históricos más trascendentes de la historia, porque para muchos puede ser parte de la historia de la humanidad y nada más que eso, pero para nosotros tiene un significado totalmente distinto, porque representa el fundamento de nuestra fe cristiana. Recordamos cómo nuestro Señor vivió, cómo transcurrieron sus días, cargados de momentos de tensión, de persecución, tanto para Él como para sus discípulos. Hechos que culminaron con la crucifixión de nuestro Señor, con los padecimientos y todo lo que conocemos a través de la historia que relata la Biblia. Pero gloria a Dios porque eso no quedó en la muerte de Cristo, sino que Jesús tuvo el poder para resucitar, para levantarse entre los muertos, y porque Él está vivo hoy tenemos una esperanza y una seguridad de salvación eterna. Yo te invito a que pienses, medites en tu corazón, imagínate el tiempo que transcurrió de parte de nuestro Señor, sus seguidores más cercanos, sus discípulos, cómo lo vivieron, aquellos que habían dejado todo por seguir a Jesús. Jesús ya no estaba con ellos. ¿Qué harían sin el Maestro? Con Jesús se habían ido todas sus esperanzas, su entusiasmo, lo habían perdido todo. Sin Jesús realmente ellos no tenían nada, porque habían dado todo por la causa de Cristo. Todo esto sucedió hasta que Jesús se manifestó, y en esta mañana vamos a compartir una de las manifestaciones que tuvo el Señor Jesucristo a alguno de sus discípulos. Para eso te invito a abrir en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y dice así la lectura: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús que iban camino de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, dice el relato, algunas mujeres de nuestros grupos de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido, que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres
lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Pero entonces, estando cerca ya de Emaús, al final del viaje, Jesús hizo como que iba a seguir más adelante. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto se abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y sigue el relato diciendo que en un breve tiempo, en menos de una hora, ellos volvieron a Jerusalén. Tal era el entusiasmo que tenían, tal era la sorpresa, la alegría, que en menos de una hora hicieron un camino de vuelta y fueron y contaron lo que habían visto, lo que había sucedido con Jesús. El camino a Emaús. Según este relato, esto sucedió el mismo día que Jesús resucitó. Dos de sus seguidores leímos que iban hablando de todo lo que había sucedido. Otra versión dice que iban conversando y discutiendo sobre todo lo que habían visto, oído y habían experimentado. Y esto era natural que pasara. ¿Por qué? Porque cuando llega a tu vida alguna situación que te impacta, buscas una explicación a lo que sucede, te haces preguntas, tu cabeza da vueltas, buscas razonamientos y tantas veces no encontramos una respuesta clara a lo que vivimos, a lo que experimentamos o aún a lo que ves en tu entorno. Y esto es lo que le estaba pasando a estos dos seguidores. Ellos habían caminado con Jesús, lo habían visto hacer milagros, recobrar vista a los ciegos, los leprosos eran sanados, los paralíticos se levantaban y caminaban, y todo por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta habían visto que Jesús había resucitado a Lázaro, a su amigo. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús fue muerto y todavía no tengamos noticias de él? Cuando las cosas no salen como pensamos, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, fracasados, perdés el rumbo de tu vida, y más cuando pones toda tu esperanza en una sola cuestión. Cuando vos pones toda tu fortaleza, tu energía, tu empeño en tu familia y tu familia cae, cuando pones todo tu esmero en tu trabajo y por situaciones ves que perdés el trabajo o la situación se torna difícil, te sentís triste, te sentís decepcionado. Y esto es lo mismo que sintieron aquellos seguidores. No había una respuesta. A pesar de que todo había sido escrito antes, ellos todavía no lo podían ver. ¿Cómo puede ser?, se preguntaban ellos. El versículo 15 dice que mientras ellos hablaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Acá hay una clara intención de parte de nuestro Señor Jesús. Él no tenía nada que hacer en Emaús, pero Él se tomó el tiempo, dedicó lo que tenía que dedicar para que aquellos seguidores pudieran tener la buena nueva de resurrección, de que Él estaba vivo de entre los muertos. Así trabaja nuestro Señor con nosotros. Quiero que sepas, que entiendas, que creas
que Jesús, ese mismo Jesús, es el mismo Jesús que hoy está trabajando en tu vida, que quiere hacer mucho más de lo que vos pensás. Es el mismo Jesús, el que se levantó de entre los muertos y te puede dar una nueva esperanza, una nueva alternativa. Aun cuando vos sientas que ya no podés más, aun cuando creas, pienses que otra persona no te va a dar otra oportunidad, Dios sí, Dios siempre está contigo y Dios camina a tu lado. No sos una carga, no sos una pérdida de tiempo, ni siquiera una pérdida de energía, sos valioso. Por eso Jesús murió por ti, lo dio todo y Él quiere que le des el espacio en tu corazón. Ellos necesitaban una palabra de ánimo, como vos seguramente hoy la necesitas, y Jesús estaba allí. Podemos pensar, ¿pero por qué Jesús se manifestó de una forma tan casi desapercibida a solo dos de ellos? Si Jesús era una persona de renombre, era conocido, a Él lo seguían multitudes, ¿por qué hizo una manifestación a solo dos de sus seguidores? Primero porque Jesús conocía lo profundo de sus corazones. Quizás ellos que dejaron al resto de los discípulos fueron los que más dudas tuvieron y por eso tomaron rumbo hacia otro lugar. Y aparte, ¿por qué? Porque Jesús supo que estaban tomando un camino opuesto al que Dios había dispuesto para ellos. Dios no deja nada librado al azar. Si Él permite algo, por algo es. Tenemos que tener esta seguridad, que si Él permite una determinada situación, aunque vos no lo veas hoy, lo vas a ver el día de mañana. Lo vas a ver en tu propia persona, en tu familia, en tu entorno. Dios puede hacer grandes cosas, aunque nosotros no lo podamos ver hoy. Seguramente te sientas identificado con gran parte de tu historia. ¿Cuántas veces caminás y te tropezás y sentís que no tenés fuerza para levantarte? Y alguien te tiene que tender una mano, alguien cercano. Dios siempre te va a tender una mano. Todos, absolutamente todos, en un momento de nuestra vida, y más de uno, casi de continuo te diré, pasamos y atravesamos y transitamos el camino de Emaús, un camino que representa el desánimo, el cansancio, el agotamiento, la tristeza, pero Jesús está con nosotros. Acordate las palabras del Salmo 23, un salmo que realmente es muy motivador, inspirador para mi vida y para todos, yo creo que es así, aunque andes por valle de sombra, de incertidumbre, Él está contigo. Tu vara, tu palabra, su cayado te va a dar aliento, te va a dar esa fuerza oportuna para que vos te levantes. Él prepara un banquete, una fiesta en medio de la situación más adversa, más difícil de tu vida. Dios es el único que puede cambiar tu situación, como lo hizo en esta historia. Jesús cumplió su parte, se sometió a la voluntad del Padre, dijo, Padre, aquí estoy dispuesto a dar mi vida, a derramar mi sangre. Él lo dio todo. ¿Cómo no te va a dar aquellas cosas que hasta son pequeñeces para nuestro Dios? Todo es importante, todo lo que vivimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque somos de gran valor delante de Dios. Y el versículo 15 dice que Jesús comenzó a caminar por el camino junto a ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Otras versiones dicen que sus ojos estaban velados. ¿Qué significa? Cuando tenés un velo delante tuyo, no podés ver. Quizás puedas ver algún reflejo, algún movimiento, pero no tengas una claridad como ellos la habían perdido y como quizás estés viviendo hoy.
Ellos no tenían una claridad de lo que estaba pasando en su entorno, porque era Jesús mismo quien caminaba con ellos, pero ellos no lo veían. ¿Sabes qué? Jesús camina hoy y siempre a tu lado. Él es fortaleza para tu vida, Él es consuelo, Él es un refugio fuerte, Él es la roca eterna de la cual no podés caer nunca. Tomate, aferrate de estas promesas de Dios. Él te puede dar lo que vos necesitás. Así que sus ojos estaban velados y Jesús le preguntó, y con cierto grado quizás de humor, ¿qué vienen conversando? ¿Qué les está pasando? ¿Qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y ellos quisieron, claro, sorpresa, se detuvieron de golpe, con sus rostros, dice la palabra, cargados de tristeza, porque no habían perdido algo liviano, era algo sumamente preciado para sus vidas. El Maestro, el mismo Dios hecho carne, viviendo en sus vidas. Imagínate que vos tuvieras hoy la posibilidad de transitar tus días con un Jesús presente, que vos salís de tu casa, subís a tu vehículo, vas en tu medio de transporte y Jesús se sienta al lado tuyo físicamente. Un Jesús de carne y hueso. ¡Qué impacto! Pero no te desanimes porque este mismo Jesús es el mismo que está vivo y que vos lo podés vivir y experimentar en tu interior. No es algo teórico, no es una fábula. Por eso hoy estamos aquí, porque Jesús vive y Jesús quiere darte una oportunidad nueva hoy. Jesús hizo esta pregunta que los descolocó y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: no puedo entender, no entiendo por qué me haces este planteo, habrá pensado en su interior. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué sus rostros están cargados de tristeza? Era imposible no saber que Jesús había muerto. Eso se había difundido por todo Jerusalén y de pronto se viene alguien al lado mío y me dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Y porque el Mesías fue crucificado, porque no nos contaron, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Recordá que ellos iban camino de Emaús, que era una aldea que estaba a 11 kilómetros, aproximadamente 2 horas a pie caminando. Ellos ya habían orientado su vida hacia otro objetivo, hacia otro destino distinto a Jerusalén. Jerusalén era el sitio donde Jesús habitaba, donde Jesús se movía. Entonces Jerusalén representa la presencia de Dios mismo. En Jerusalén estaba el epicentro de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dieron la espalda a Jerusalén y marcharon hacia Emaús, en dirección contraria, dando la espalda a la ciudad de Jerusalén. Esto es muy importante también que lo entendamos, porque es parte de lo que nos toca vivir a nosotros. Ya habían puesto su objetivo en una forma de vida sin Jesús. Esto nos enseña que cuando te desenfocás, cuando nos desenfocamos del objetivo que es Dios, pasan cosas. Y una de esas primeras cosas es que perdemos esa sensibilidad, ese deseo, ese anhelo por Jesús, por Dios, por su presencia. Cuando vos das la espalda a la presencia de Dios, no registrás que Él puede hacer grandes cosas en tus vidas. Y tantas veces transitamos nuestros propios caminos sin tener en cuenta a Dios. Realmente es así, sin buscar su guía en nuestras vidas.
Versículo 19 dice, Jesús pregunta, ¿qué cosas han sucedido? Como si él no supiese. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenme, quiero saber. Y ellos relatan que Jesús fue tomado, fue entregado, fue crucificado y murió finalmente en la cruz. Presta atención a la respuesta de ellos. Leímos que ellos dijeron, Jesús era un profeta que hizo milagros poderosos. Jesús era, Jesús fue. También él era un maestro, un gran maestro, que era reconocido como maestro, como líder, no solo como por Dios, sino por el pueblo. Por eso todo el pueblo lo seguía. Y él fue entregado y fue crucificado. Versículo 21, sigue el pesar, sigue la tristeza de aquellos, porque todavía no lo habían conocido a Jesús. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a nuestro pueblo, a Israel. Todo esto sucedió, dijeron, hace 3 días, y ellos ya estaban cabizbajos. Hace 3 días murió Jesús y todavía nada. ¿Cuántas veces me pasa, te pasará a vos también, que vos esperás la mano de Dios, el poder de Dios manifestado, y ese poder vos no lo ves, pero Jesús está, pero Jesús trabaja en tu situación, pero Dios trabaja en tu adversidad? ¿Cuántas veces queremos condicionar nosotros, hombres, pecadores, el obrar de Dios, los tiempos de Dios, las formas de Dios? ¿Cuántas veces cuestionamos sus modos y no entendemos que Él tiene poder para hacer las cosas mucho mejor, mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún entendemos? Y ahí renace en el versículo 22 una pequeña lucecita de esperanza, porque ellos dicen, sin embargo, algunas mujeres fueron a la tumba esta mañana y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que Jesús, que su cuerpo ya no estaba, que habían visto ángeles que le habían manifestado que Jesús está vivo. Y ahí Jesús les dice con una palabra real, pero un poco dura, y vos pensarás en tu intimidad, si seguiste la lectura, ¿cómo puede ser que un Dios de amor, de misericordia, trate de este modo? ¿Qué les dijo Jesús? ¡Qué necios son! Tanto les cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¡Qué necios! ¡Qué tontos somos tantas veces! ¡Qué ignorantes que somos! Porque esto fue escrito miles de años atrás. Y lo hemos oído una y otra vez. Vos tendrás tu propia experiencia, historia. Quizás conociste hace años a Dios, su obrar, su poder. Lo aceptaste a Jesús como Salvador. O quizás seas nuevo, pero la fe debe estar allí, la fe no debe faltarnos. Qué torpes somos tantas veces porque no entendemos el idioma de nuestro Señor Jesús. Tanto les cuesta creer lo que los profetas describieron. Él refería a todo lo que estaba escrito en la palabra respecto a su propia persona, cómo era necesario y él iba a padecer y morir y sufrir, pero eso no iba a quedar allí, sino que él se iba a levantar de entre los muertos. Y ese era el tiempo de la manifestación de esa promesa. Pasa que ellos, impacientes, aún no lo podían ver. Qué lentos de entendimiento que somos tantas veces para comprender lo que pasa en nuestro entorno. Jesús dijo que íbamos a tener dificultades, pero que Él iba a estar a nuestro lado. Y ahí Jesús empieza
a explicar lo que la Escritura relata respecto a su misma persona y fue preparando el camino. Yo creo que estas palabras fueron preparando aquello que fue casi el final de la historia. Mi querido hermano, Jesús se manifiesta de muchos modos. Muchas veces Él se disfraza, entre comillas, de ciertas situaciones para que podamos nosotros ver a Jesús a través de esa situación. Aunque hoy vos no lo veas, una vez más te lo digo, aunque no lo creas, pedir a Jesús que encienda esa luz de fe, esa llama de esperanza en tu vida. Y más adelante dice el relato, versículo 28, ya cerca de Emaús, cuando ellos ya estaban llegando, después de un largo trecho, ellos caminando, quizás con el sol fuerte, abrasador, el agotamiento, el desconsuelo, pero ellos siguieron hacia la meta que se habían propuesto. Dice ahí que en el versículo 28, cerca de Emaús, Jesús hizo como que seguía adelante. Jesús hizo como que se adelantó a ellos, como que iba a otra ciudad, a otro pueblo. Y Jesús se adelantó en ese momento, pero ellos dijeron, Señor, y le suplicaron, así lo describe la palabra, quédate con nosotros. Jesús se adelanta a las situaciones. Jesús es Dios, es el número 10, el número 1, el mejor, el que te puedas imaginar, ese es Dios. Y Jesús se adelanta en tu vida, en tus pasos. Él sabe lo que va a venir a tu vida. Él tiene preparado el mejor camino para tu vida. No camines sin Él, invítalo a un camino distinto, que hoy pueda ser un camino distinto el que transites. Si las situaciones te agobian, si el pesar viene a tu vida, si la preocupación acelera las pulsaciones de tu corazón, calma, Jesús está ahí contigo. Así que ellos le dijeron, Jesús, quédate con nosotros. Como siempre esas palabras acogedoras de nuestro Señor, ese bálsamo que si vos lees la palabra desde el Antiguo Testamento, pasando por los Salmos, Proverbios, tantos consejos que Dios nos da porque Él te creó y te conoce en lo íntimo, en lo profundo. Tenés que tomar ese consejo, no lo desprecies. Viví la vida, transitala, proponete metas, proponete objetivos, pero no dejes que Jesús se aleje de tu presencia. No lo hagas a Jesús a un lado, que Él sea parte de tu andar diario. Y esas palabras resonaron de a poco en el corazón de estos hombres y ellos dijeron, acá hay algo distinto. Tenemos que invitar a este hombre a que quede con nosotros, que comparta más, que nos enseñe más. Señor, quédate con nosotros. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud ante este mismo Jesús? Rogale con tu corazón, con todo tu alma, con todas tus ganas, Señor, quédate conmigo, quédate en mi casa. Señor, quiero que estés en medio de mi vida, en mi situación, en lo de todos los días. Señor, quédate conmigo. Señor, te necesito. Y hay algo, cuando Jesús accede a la casa, ingresa, se sientan a compartir la cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Y esta parte también es maravillosa porque los ojos de ellos fueron finalmente abiertos. Recién ahí, después de horas de estar con Jesús, ellos pudieron reconocer que era Jesús mismo.
No dejes la comunión de lado con Dios, no dejes a Dios de lado, no dejes la comunión con Dios que es a través de la iglesia de lado. Sentí esa necesidad y si no la tenés, pedile a Dios en lo íntimo que Él te dé esa necesidad de compartir, de abrir tu corazón delante de Él, de quebrar esa estructura que nos hace alejar de la presencia de Dios. Qué buen planteo, qué buen razonamiento, qué buena inquietud que tuvieron ellos, que dijeron finalmente cómo no ardían nuestros corazones cuando Él caminó con nosotros, cuando Él nos hablaba las palabras, si nosotros hasta hace 3 días estábamos con Él. ¿Cómo no lo conocimos? ¿Cómo no tuvimos sensibilidad de parte de Dios? ¿Cómo casi lo dejamos ir? Como tantas veces casi lo hacemos a un lado y lo alejamos a Dios de nuestra presencia. Arde tu corazón cuando oís la palabra de Dios. Se genera un fuego cuando escuchás su palabra. ¿O es simplemente una lectura, una reunión más? Me encanta venir a la casa de Dios porque cantamos, porque alabamos, porque veo a mis hermanos, porque tengo un grupo que me acompaña, un grupo de contención, pero que no quede solo ahí, que sea hoy Jesús en tu vida, que arda tu corazón, que deseemos la presencia de Dios. El salmista dice, Salmo 84, cuán hermosas son tus moradas, oh Señor, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente, con ardor, con fuego, desea los atrios de Jehová. ¿Qué más dice el Señor a través del salmista? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es más, escogería elijo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que morar, que habitar en situaciones, en caminos, en casas de maldad. Ese es el anhelo ferviente del salmista. Quiero hoy transmitirte esto, que puedas rogarle al Señor anhelar su presencia. Y la reflexión de esta mañana es cómo estamos transitando nuestros caminos. ¿Dónde está puesto nuestro objetivo? Pensá hacia dónde caminás. En lo de todos los días vos sabés hacia dónde vas, pero ¿cuál es tu objetivo final? ¿Es el objetivo espiritual? ¿Es conocer más a Dios? ¿Es nutrir tu palabra? ¿Es servir a Dios? ¿Sentís que el camino que vos transitás es seguro o te tropezás cada 2 por 3? Das un paso en firme y 3 para atrás. Querido hermano, todos transitamos por la vía del dolor, de la dificultad. Dios tiene mucho para darnos. Que puedas ver hoy la situación que vivís en manos de Dios, que sea el camino de Dios el único que te guíe a su presencia, que no sean caminos alternativos. Por eso hoy quiero que pienses en esto, en un camino distinto, porque ellos comenzaron el día buscando un camino y un objetivo, pero Jesús hizo que pegaran la vuelta y buscaran el camino y el objetivo de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a cerrar tus ojos, a adorar a Dios, a pedirle, Señor, te agradezco porque en todos estos días vimos el poder tuyo, recordamos tu poder, tu manifestación, recordamos tu sangre derramada en la cruz, aquella sangre preciosa
que lava nuestros pecados, y por eso hoy tenemos la seguridad y la esperanza de un día poder volver a verte. Que no seamos torpes, que no seamos necios, que podamos ver la situación que vivimos de parte tuya, que podamos ver cómo tú vienes a nuestras vidas, reconocerte como Padre, como Señor y Salvador. Podés permanecer con los ojos cerrados en tu intimidad. Y si vos algún día escuchaste esta palabra y hoy no estás sintiendo que la presencia de Dios está en ti, o si hace poco venís a la iglesia y te es agradable la alabanza, la adoración, lo que se escucha, quiero decirte que esto es de parte de Dios, que no hay hombre que pueda hacer nada que tú no hagas, que no hay hombre que no pueda decir palabra que tú no quieras que transmita, que podamos ser sensibles, Señor, hoy una vez más a tu voz. Te agradecemos porque tú nos llamas a un camino diferente, a un camino distinto, Señor. En tu santo nombre lo pedimos y agradecemos. Amén.